Muy buenas tardes, mi querido amigo. Gracias y paz para cada uno de ustedes. Pues nuevamente, con un poquito de tiempo que saqué, vine a un nuevo estudio sobre la manipulación de la iglesia, la llamada iglesia católica y la llamada iglesia evangélica, sobre la ley y la gracia, cómo ellos mezclan, mituran todo para poder manipular así al pueblo. Yo le puse como título a esta enseñanza o a esta explicación: sacando la ley y estableciendo la gracia. Si leemos Hebreo capítulo 10, del versículo 3 al 9, mi querido amigo, la palabra de Dios dice así: la carta del apóstol Pablo, inspirada por el Espíritu Santo, Pablo hablándole a los judíos ahí en el primer siglo. Dice así el versículo 3 en adelante. Hebreo 10, del versículo 3 al 9, dice: pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabros se pueden quitar, los machos cabros no pueden quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, pero me preparaste un cuerpo. En holocausto y expiaciones por el pecado no te complaciste. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como está escrito de mí en el rollo del libro, diciendo: más arriba, sacrificio, ofrenda, holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni en ello te complaciste, las cuales cosas se ofrecieron según la ley. Ha dicho luego: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad y quitar lo primero. ¿Qué era lo primero? La ley. Para establecer lo segundo. ¿Qué era lo segundo? La gracia, mi querido amigo. En primer lugar, entendamos bien, mi querido amigo, que el autor del libro, a las cartas a los hebreos, se está refiriendo a los judíos, a los israelitas, a los hebreos, no a nosotros. Los judíos en ese tiempo de la ley, allá en el siglo I, todavía se dirigían al templo de Jerusalén y ofrecían sacrificio que era de la ley, y todavía tenían algunas costumbres de la ley después de la muerte de Cristo, porque el templo de Jerusalén todavía permanecía de pie y era símbolo de la ley de Moisés. El apóstol Pablo estaba intentando mostrar la superioridad del evangelio de la gracia de Dios en Cristo Yahshua delante de la inferioridad del antiguo pacto, que era la ley de Moisés. Se la estaba intentando demostrar a los judíos, a los hebreos, eso. Asimismo, después de la muerte de Cristo, mi querido amigo, y su resurrección, los judíos todavía eran fieles a las ordenanzas de la ley, mi querido amigo. Vuelvo y repito: asimismo, después de la muerte de Cristo y después de su resurrección, los israelitas, los hebreos, los judíos, todavía eran fieles a las ordenanzas de la ley de Moisés, que eran 613. Porque el templo de Jerusalén todavía estaba de pie y en vigencia, estaba de pie y era el símbolo de la ley en vigencia de aquel siglo I. Ahora veamos cómo el Espíritu de Dios declaró en el versículo 9 del capítulo 10 de Hebreo, que dice: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quitar lo primero, que era lo primero, la ley, para establecer lo segundo, que era lo segundo, la gracia de Dios. Vea que para que esta voluntad de Dios viniese, mi querido amigo, a ser concretizada, se precisaba hacer. ¿Qué se precisaba hacer? O sea, remover el primer pacto, sacar el primer pacto, quitar el primer pacto, o la antigua alianza, como lo llaman aquí en Brasil. La vieja ley, con su costumbre, mi querido amigo, con su sacrificio, con sus abluciones, y así establecer el segundo pacto, o sea, la gracia de Dios en Cristo Yahshua.
Cuando el apóstol Pablo escribió sus 14 cartas que están en la llamada Biblia, y recuerde que son 15 cartas, porque hay una carta que no apareció, los romanos nunca pudieron encontrarla, y solamente encontraron 14 y no completas, porque hay muchas añadiduras ahí, muchas palabras cambiadas, reforma tras reforma que han hecho los evangélicos. Entonces, cuando el apóstol Pablo escribió las 14 cartas, los pactos todavía se estaban cruzando. O sea, la ley todavía vigoraba físicamente, porque espiritualmente ya no tenía más poder, ni fuerza, ni valor alguno por causa del sacrificio definitivo ofrecido por Cristo en la cruz. Es decir, ya la ley no tenía fuerza, no tenía valor sobre el ser humano, sobre los judíos. Se volvió una costumbre allá en Israel, en Jerusalén, eso. Por cuenta de la presencia del templo de Jerusalén, de los sacerdotes, los que eran pastores, esos sacerdotes eran pastores, los sacerdotes, y de los sacrificios que todavía se ofrecían, los pactos se estaban cruzando. Los sacrificios que todavía ofrecía el antiguo pacto, los dos pactos todavía se estaban cruzando. Había una transferencia ahí del segundo pacto sobre el primer pacto, pero como el templo estaba de pie, todavía el antiguo pacto estaba vigorando, porque el templo era símbolo de la ley de Moisés. La mayor misión del apóstol Pablo, mi querido amigo, que a los evangélicos no les gusta predicar y no les gusta leer, en la primera era cristiana, mi querido amigo, la mayor misión del apóstol Pablo en la primera era cristiana era sacar la ley de Moisés, la ley mosaica, para que la gracia de Dios fuese establecida. Si leemos el libro de Hechos, capítulo 21, del versículo 17 al 20, dice así: cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo, o sea, con alegría. Y al día siguiente, Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo, y se hallaban presentes todos los ancianos. Lea bien. Y después de haberles saludado, le contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por medio de su ministerio. Cuando ellos glorificaron a Dios y le dijeron: ya ves, hermano, cuando miles y miles de judíos que han creído, y todos son celosos de la ley. Muchos de los judíos, mi querido amigo, todavía tenían celo por la ley de Moisés, así mismo después de Cristo. Vea bien, Yahshua murió y resucitó. Pablo ya había ido al tercer cielo, mas la ley físicamente todavía estaba en vigencia entre los judíos por causa del templo de Jerusalén, que todavía estaba de pie. Ahora leamos Hechos 21:21, dice: pero se le ha informado en cuanto a ti, que enseña a los judíos que está entre los gentiles a apostatar de Moisés, y diciéndole que no circuncidéis a su hijo, ni observéis las costumbres. Esta era la misión de Pablo, mi querido amigo, en aquellos días del primer siglo, en que el Nuevo Testamento se estaba desenvolviendo en el antiguo pacto, que tenía que desaparecer, el antiguo pacto. Y lo dice muy bien el libro a los Hebreos. Las enseñanzas de Pablo no era para que las personas practicasen más los rudimentos de la ley, más sí para que las personas apostataran sí de la ley de Moisés, literalmente. La llamada iglesia por los hombres de hoy en día, esas iglesias evangélicas, esas iglesias católicas, tras muchas generaciones, nos han enseñado a nosotros, desde que nacemos, a nosotros los gentiles, a practicar algunas leyes de Moisés, como si nosotros fuésemos judíos y como si nosotros estuviésemos todavía en el antiguo pacto, andando igual a Moisés. Infelizmente es así.
y todavía lo siguen enseñando. Y cómo los evangélicos brigan y son celosos de esas leyes de Moisés que se le enseña, de esas prácticas que se le enseña, de esa costumbre que se le enseñan a ellos. Mas esto se sigue viendo hoy en día, mi querido amigo, en esas iglesias de los hombres, católicas, evangélicas, testigos de Jehová, Séptimo Día, etcétera, etcétera. Esos templos hechos por manos humanas en cual Dios no habita, lo dice el libro de Hechos, del capítulo 17, versículos 24 y 25. Dios no es servido por manos humanas y llamada por la iglesia por los hombres, en la Biblia o en la Escritura. Iglesia no son templos, mi querido amigo. Iglesias son personas. Y eso lo siguen enseñando en este siglo XXI arduamente, porque eso genera intereses, genera dinero y genera poder. Se sigue viendo banderas de Israel, candelabro, mirra, que es el tal aceite ungido, el arca de la alianza, el arca del antiguo pacto, a los autotitulados pastores, llamándose de sacerdotes, se sigue viendo chofá, etc. En esas iglesias de los hombres, como si ellos todavía estuviesen en el antiguo pacto, como si ellos todavía estuviesen bajo la ley de Moisés. Mas no es para apostatar de la ley, mi querido amigo. La pregunta, Pablo lo dice, ¿es para apostatar de la ley? Ellos no lo hacen. O todavía es para aproximarse, mi querido amigo, o todavía será que es para aproximarse a esos rodimientos de obras muertas de la ley. O será es para remover la ley, mi querido amigo, como lo dice Pablo, y sacar todo lo que es del antiguo pacto y dejar establecido la gracia de Dios en Cristo Yahshua en cada uno de nosotros. Esa era la lucha que el apóstol Pablo trabó durante todo su ministerio allá en el primer siglo con las iglesias allá en Turquía, con Jerusalén, con varias ciudades de Israel, varios pueblos, varias provincias de Israel. Amigos, no se establece la gracia dejando la ley, como hacen los católicos y los evangélicos, mezclando los dos pactos. Ellos mezclan los dos pactos y hacen una confusión entre la multitud. Ellos confunden mucho a la multitud, le meten, le incautan eso en el cerebro, hacen un lavaje cerebral a esas personas. Si los dos pactos son mezclados, mi querido, como hacen los católicos y los evangélicos, a maniobras, manipulación, distorsiones, intereses personales. ¿Por qué? Porque si alguien va allá en la ley de Moisés, en el antiguo pacto, y saca algunas cosas para introducirlo en los tiempos de ahora de la gracia de Dios, entonces no va a salir de nuestra mente, como han hecho siglo tras siglo las religiones, como lo están haciendo ahora los evangélicos y los católicos en los días de hoy arduamente. Infelizmente hoy se ve desde hace muchas generaciones en esas iglesias de los hombres, porque esa no es la iglesia de Cristo, estando debajo de la costumbre de la ley, mi querido amigo, ayunando, subiendo a los montes. Aquí en Brasil, aquí en el estado de Roraima, en Boavista, como los evangélicos están locos subiendo siempre a los montes, haciendo votos, promesas, pactos encima de los montes, haciendo votos, pactos, cadena de oraciones. Dar diezmo en dinero, que no existe en la Biblia el diezmo en dinero. Es una manipulación, una distorsión de los evangélicos para enriquecer más a los vagabundos pastores. Eso no existe en la Biblia, el diezmo en dinero. El diezmo fue una ordenanza de la ley de Moisés para los judíos y fue alimento. Y tenía que estar, y quien recibía esos diezmos eran los levitas, los sacerdotes levitas, y era repartido después al pueblo y a los demás sacerdotes. Lo único que daban diezmo eran los agricultores y los ganaderos. La gente pobre no diezmó. Cristo, Yahshua de Nazaret, no diezmó porque él era pobre, él era carpintero, él no era agricultor ni ganadero. Los apóstoles no diezmaron porque ellos no eran ni agricultor ni ganadero, ellos eran pobres, mi querido amigo.
algunas denominaciones guardando el sábado, porque todas esas prácticas, mi querido amigo, fueron traídas del antiguo pacto de la ley de Moisés para la gracia de Dios, porque el evangelio se volvió un comercio, el evangelio se volvió una cuadrilla o una banda de delincuentes para robar a los pobres. Ese es el evangelio que de hoy en día, de los evangelios católicos y evangélicos que se han vuelto una facción criminosa, que han robado descaradamente a los pobres con su manipulación, trayendo algunas leyes de Moisés. Más, amigo, ¿es para andar según la costumbre de la ley o es para apostatar de la ley? La pregunta. Todos los cristianos que vivieron hasta el año 70 después de Cristo, vivieron debajo de la ley de Moisés. Todavía estaban debajo de la influencia de la ley de Moisés. Usted lee en las cartas del apóstol Pablo, note que espiritualmente la ley de Moisés ya no salvaba a nadie, ni purificaba a nadie, ni perdonaba a nadie. Mas físicamente ellos todavía visitaban el templo y hacían sacrificio. ¿Por qué? Porque el templo de Jerusalén era un símbolo de la ley y todavía estaba de pie. Si leemos Hechos, capítulo 21, del versículo del 22 al 24, dice así: ¿qué hacer pues? La multitud se reunía de cierto, porque oirán que has venido. Haz pues esto que te decimos. Tenemos 4 hombres que tienen obligaciones de cumplir un voto. Tómalo contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos, para que se rasuren la cabeza y todos comprenderán que no hay nada de lo que se le informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Santiago, el apóstol Santiago, llamó a Pablo para negar la gracia que Pablo predicaba. Dios no quiso ley entre los gentiles. Dios no puso, Dios no quiso, Dios no colocó a los gentiles bajo el antiguo pacto y no quiso. La iglesia de Cristo no puede tener un fermento de la ley de Moisés, porque la ley es manipuladora, como están haciendo los evangélicos hoy en día. La ley vive de exaltación, de honra a los hombres, de colocar a los hombres en un pedestal para idolatrarlo. La ley tenía que salir, mi querido amigo. Había que tirarla, había que sacarla. La ley no puede permanecer en la iglesia de Cristo, que son personas. Nosotros somos gentiles y no somos judíos. Y lo que se rige en nuestra vida es el sacrificio de Cristo perfecto que hizo en la cruz. Y es ahora el Espíritu de Dios lo que se rige en nuestra vida, que es quien nos guía, es quien nos conduce, es quien nos habla, es quien nos enseña a vivir el amor de Dios y el amor al prójimo. Nosotros no debemos hacer más sacrificios o rituales para pagar ningún pacto o ningún precio o ningún voto. El precio ya lo pagó Cristo en la cruz por los judíos, no por nosotros los gentiles, porque nosotros nunca hicimos pacto, hicimos parte del antiguo pacto. Cualquier tentativa de sacrificio que hacen los religiosos evangélicos hoy en día o los católicos de hoy en día para ellos querer perfeccionar a la carne, eso es negar a Cristo Yahshua, mi querido amigo. Esos son los verdaderos anticristos, estos católicos y estos evangélicos, porque ellos quieren perfeccionar la carne y para ellos el sacrificio de Cristo en la cruz fue en vano, y esos son los verdaderos anticristos, porque quieren invalidar el sufrimiento de Cristo en la cruz. Si entendió que en los días de hoy, mi querido amigo, del apóstol Pablo, si usted entendió que en los días del apóstol Pablo y en los días de los apóstoles de Cristo, la ley todavía estaba de pie, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el templo era símbolo de la ley y todavía estaba de pie. Infelizmente, las religiones católicas y evangélicas y las demás denominaciones enseñan un falso evangelio que da mucho lucro económico a sus líderes religiosos. Y cualquiera quiere ser pastor, cualquiera quiere ser apóstol, profeta, cualquiera pega un dinero, quiere levantar un templo y llamarlo de iglesia,
y al cartorio y registrarlo y empezar a robar descaradamente usando la Biblia y distorsionando algunos versículos a los fieles que van a esos templos o a esos santuarios terrenales o a esa sinagoga de Satanás. Si leemos Hebreos capítulo 10, versículo 11, dice: y en verdad todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. A los judíos, esas palabras, que eran los únicos pecadores que hubo en el pasado. Cuando Pablo escribió la carta para los hebreos, habían todavía sacerdocio humano, mi querido amigo, porque el templo estaba de pie. Esta palabra no es para los días de hoy, mi querido amigo, 2000 años después de Cristo. No es para nosotros, fueron para aquella gente, fueron dirigidas específicamente para los judíos esa carta. Había sacerdocio, pero de esa carta nosotros aprendemos, mi querido amigo. Había sacerdocio y todavía el templo de Jerusalén estaba de pie. No había sido destruido. Recuerde, si usted lee la historia, investiga la historia, el templo de Jerusalén fue destruido en el año 70. Habían ordenanzas de la ley, del diezmo, y habían sacrificios y el restante de la ley, que eran 613 ordenanzas. A usted, mi querido amigo, a usted, mi querido religioso, católico, evangélico, cualquier denominación que usted sea, si usted cumple una sola ordenanza de la ley, usted tiene la obligación de cumplir toda la ley, que son 613 ordenanzas. Si usted está bajo maldición, lo dice Gálatas 3:10. La gracia solo podría ser establecida cuando saliese el sacerdocio, cuando el templo de Jerusalén fuese destruido y parece de toda vez y de una vez se parase de una vez la manipulación de la ley. Romanos 10:4 dice: porque Cristo es el fin de la ley para justicia de todo aquel que cree. Ya después del año 70 se paró toda la manipulación de la ley, pero después del año 300 y poco, más o menos, que el Imperio Romano estableció la primera llamada Iglesia Católica, empezaron a traer otra vez la ley de Moisés, y después del año 1500 y poco que salió el primer sacerdocio de la llamada Iglesia Católica, Martín Lutero, si más me recuerdo, y empezó a montar la iglesia protestante, los evangélicos y las demás denominaciones, empezaron a traer la ley de Moisés y empezaron a manipular al pueblo. Empezaron a manipular al pueblo, empezaron a sacarle el dinero, ellos dejaron de trabajar y empezaron a vivir del sudor de los demás, con leyes, con sacrificios humanos, que para Dios es en vano. Para Dios es en vano. Todo sacrificio que tú hagas, sea ayuno, sea cualquier ritual, sea subiendo al monte, sea lo que sea de la ley, para Dios es en vano. A Dios no le agrada eso. Y ni le va ni le viene a Dios. Porque ya Cristo hizo todo el sacrificio en la cruz. El mismo Hijo de Dios, el primogénito de Dios, el mismo Dios que vino en la carne, en el cuerpo de Yahshua de Nazaret, hizo todo el sacrificio para que la ley de Moisés acabara y no hubiera más sacrificio humano. Ahora, en el ámbito espiritual, es Dios que escogió a sus hijos de honra antes de la fundación del mundo. Recuerde que todos son hijos de Dios, hijos de honra e hijos de perdición, pero todos son hijos de Dios. Pero Dios escogió a sus escogidos antes de la fundación del mundo. Y ellos como yo y muchos más, vamos a seguir viviendo la gracia de Dios sin rituales, sin ordenanza, porque nosotros somos el templo de Dios, nosotros somos la iglesia de Cristo, mi querido amigo. Ya a mí los evangélicos no me manipulan más, los evangélicos no me engañan más, porque yo me puse a estudiar, a investigar, a leer tantas manipulaciones descaradamente, tanta robaera descaradamente que tienen esos pastores, y cómo manipulan y cómo violan jovencitas dentro de esos templos, dentro de su casa, en hoteles
Aquí en Brasil se ve mucho eso, esas violaciones, esa robaera que tienen esos pastores en la política y en esos templos llamados iglesias, muy descaradamente. Cómo mienten, cómo utilizan al ser humano para ellos ser idolatrados, para ellos poder vivir del sudor de los demás, mi querido amigo. Gracias y paz para cada uno de ustedes. Y espero que esta explicación que le he dado abra sus ojos espirituales y le venga un buen entendimiento espiritual y se deje guiar por el Espíritu de Dios que habita en usted, no por ningún hombre, porque yo no soy el que voy a convencer a usted, yo no soy el que voy a enseñarle a usted, es el Espíritu de Dios que lo va a sacar de la idolatría, que lo va a sacar de la religiosidad y que lo va a llevar a vivir la plenitud de la gracia de Dios. Gracias y paz.